Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y esta vez quiero hablarles de una historia bastante eh, interesante, divertida también un poco y bastante pertinente a la situación en que estamos viviendo. Pero déjenme explicarles un poco el motivo de esta lectura. Eh, en el ciclo anual de lecturas de la Torá, estas semanas corresponde leer la porción que contiene los capítulos del libro de Levíticos con las leyes acerca de la lepra. Y son unos capítulos un poco fastidiosos de leer, no son muy agradables. Y además a mí me preocupan personalmente porque sufro de psoriasis y cada vez que leo esos capítulos me pregunto si no debería yo también salir por las calles gritando impuro, impuro, tamé, tamé. ¿No? Pero no, en fin. Ok. El caso es que esos capítulos son muy interesantes para nosotros por la- las medidas sociales que involucran para evitar la propagación de enfermedades. La, eh, lo que se traduce como lepra en realidad es un término hebreo que designa una serie de enfermedades a la piel, algunas de las cuales podían ser infecciosas. ¿No? Entre paréntesis, la psoriasis, la enfermedad que yo sufro, no es infecciosa, no es contagiosa. Pero había otras enfermedades que sí lo eran y estaban englobadas en esta palabra que se traduce por lepra. Y cuando alguien era sospechoso de tener alguna de estas enfermedades, entonces era examinado y era confinado, era aislado socialmente, era puesto en cuarentena, una cuarentena entre comillas, porque no son 40 días, sino que un aislamiento de 7 días, para ver si la enfermedad se extendía o no, y en base a eso hacer un diagnóstico. Y en ese tiempo proteger también al entorno social. Y si se comprobaba que la persona tenía una de estas enfermedades catalogadas como lepra, entonces era permanentemente puesta en aislamiento social, o sea, era sacada de la sociedad, puesta al margen, eh, para protección de la propia sociedad y también de ella misma, digamos. Las personas enfermas de esa manera podrían haber sido atacadas, podrían haber sido apedreadas, por ejemplo, por el resto de la comunidad. Así es que nosotros hoy día entendemos muy bien el dolor que debe haber sentido esa gente por su separación de sus seres queridos. El ámbito social hoy día nos afecta, nos duele y entendemos cómo debe haber sufrido aquellas personas. Pero al mismo tiempo los entendemos ese aislamiento social por la protección que brinda a la sociedad. Y es por eso que nosotros hoy día nos sometemos a este aislamiento social también. Pero estas leyes sobre la lepra siempre me recuerdan un episodio que está en otro libro de la Torá, en el libro de Números, y que afectó a los parientes cercanos de Moisés. Me refiero al capítulo 12 del libro de Números. En él se cuenta una historia muy simpática que abarca todo el capítulo 12 de Números y que yo les sugiero que lean el capítulo 12. Yo se los voy a ir contando. La historia comienza con una declaración bastante extraña. Les voy a leer el versículo 1. Dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Entonces Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón, el hermano de Moisés, comienzan a apelar, comienzan a chismotear contra Moisés. De hecho, lo están criticando a sus espaldas
porque él se había casado con una mujer cusita. Cusita en general se refiere a alguien de Etiopía, probablemente era alguien de raza negra. Ahora hay un chisme por aquí, hay una discusión si esta mujer cusita era Séfora, la- la hija de Yetro, o bien si él se había divorciado de Séfora y se había vuelto a casar con esta mujer cusita. Hay una discusión, no me voy a meter en ese pelambre. El caso es que Aarón y Miriam lo estaban pelando, lo estaban criticando. Y eh, es más, la crítica iba más lejos. Ellos empezaron a decir, bueno, ¿acaso Dios solamente habló a través de Moisés? ¿No habló también a través nuestro? De hecho, Aarón era el sumo sacerdote y Miriam era profetisa. Así es que ellos empezaron a tener una especie de ansias de poder y empezaron a hablar mal contra Moisés. Y el relato continúa y dice que Dios oyó lo que ellos estaban diciendo, y esto contrastó con el hecho de que Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra. Así es que Dios eh, le habla a Moisés y manda a buscar a Aarón y, y a Miriam, y Dios reta a Aarón y a Miriam y eh, les dice algo súper increíble. Mire, en Israel pueden haber profetas y ustedes son profetas, sin duda, pero Moisés, mi amigo Moisés, no es cualquier profeta, porque con los profetas yo me revelo en sueños o me revelo indirectamente, pero con Moisés yo hablo cara a cara, dice Dios. Y con eso Moisés queda confirmado como el líder del pueblo y Miriam y Aarón tienen que agachar el moño. Pero, pero, cuando Dios se retira de esta conversación, las personas se dan cuenta que Miriam está leprosa. Leprosa. De hecho, de aquí los rabinos aprenden que la lepra, la enfermedad estas de la piel, provienen de el chisme, del pelambre. Eh, Les recuerdo que yo tengo psoriasis. Entonces, cuidado con la la lengua malediciente. En fin, entonces Miriam queda leprosa. Y Aarón le ruega a Moisés, le dice, por favor Moisés, ora a Dios, rézale a Dios para que Dios cure a Miriam. Y Moisés, acuérdense que Aarón y Miriam habían estado pelando a Moisés, habían estado hablando mal de él a sus espaldas, lo estaban criticando por su mujer, porque se las daba de líder de Israel, siendo que él era el más humilde de todos. Y, y Moisés bien podría haber dicho, ¿qué me vienen a mí con cosas? Ustedes me estaban pelando, ustedes estaban conspirando contra mí. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Arréglensela como puedan, ¿no? Ustedes no se encontraban tan profetas, órenle ustedes, pues. Pero Moisés no hace eso. Moisés lo que hace es humildemente orar a Dios, pidiéndole a Dios que perdone a Miriam. Eso exige necesariamente que Moisés haya decidido en su corazón perdonar a Miriam y a Aarón también. Moisés no, no insistió en el mal que provoca el chisme. Moisés optó por el perdón y el olvido. Olvidó el asunto. Y ahora él está orando por Miriam. El Señor le dice a Moisés, mira, Moisés, ok, yo voy a curar a Miriam, pero a ella tiene que recibir su castigo. Así es que eh, ella debía permanecer
aislada del campamento, fuera del campamento, durante 7 días. Y después de esos 7 días ella sería curada y podría entrar al campamento. Lo interesante de esto, y esto quiero leerlo, es el, el penúltimo versículo, el versículo 15 del capítulo 12. Dice, Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo partió de Acerot y acampó en el desierto de Parán. Miren qué interesante. Esta es una historia de aislamiento social. Miriam tiene que aislarse socialmente porque está enferma y tiene que estar lejos de sus seres queridos y enfrentar sola la enfermedad. Esta es una historia de perdón porque Miriam habló mal y probablemente ella incitó el chisme y por eso es que ella recibe el castigo. Ella habló mal no solamente de su cuñada, sino que de Moisés, y con pretexto de eso cuestionó el liderazgo de Moisés. Y todo a espaldas de él en una conspiración, en algo, una actitud muy fea. Pero Moisés la perdona. Y Moisés no insiste en profundizar las heridas, sino que él humildemente se traga el orgullo, se traga su rabia incluso, y es capaz de perdonar. Y tercero, lo que más me impresiona, el pueblo no dejó atrás a Miriam. El pueblo la esperó hasta que ella estuvo lista para volver. El pueblo no dejó a Miriam atrás. Y esa es una de las vocaciones de una comunidad que es temerosa de Dios. No dejamos a nadie atrás. No importa si alguien está fuera del campamento porque pecó. No importa si alguien está fuera del campamento porque está enfermo. No importa si alguien está fuera del campamento por el motivo que sea. El campamento no se mueve hasta que las personas estén listas para volver. No dejamos a nadie atrás, no dejamos a nadie tirados en el camino. Esperamos a que todos se puedan integrar. Puede ser que eso retrase un poco nuestra entrada a la tierra prometida, pero no dejamos a nadie atrás. Entonces, que quede esa reflexión hoy día. Primero, hay veces que tenemos que sufrir el aislamiento social y debemos hacerlo por el bien de la comunidad. Segundo, deberíamos aprender a ser humildes como Moisés y aunque nos hagan daño, aunque hablen mal de nosotros, aunque, aunque hagan cosas contra nosotros, deberíamos estar dispuestos a perdonar y a ser capaces de devolver, por el mal que nos han hecho, devolver el bien. En este caso Moisés lo hizo orando por Miriam. Y en tercer lugar, deberíamos estar dispuestos a esperar hasta que las personas estén preparadas, estén listas para entrar al campamento y no dejar a nadie botado en el camino. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a tener control de nuestro propio ego, para que seamos capaces de perdonar. Y como dice el Padre nuestro, así también nosotros seamos perdonados por nuestro Padre que está en los cielos. Y que sepamos esperar a las personas. Y adicionalmente, que no hablemos mal de nadie. Que el Señor nos bendiga, que podamos pasar una cuarentena significativa, provechosa y fácil.
y que muy pronto espero podamos estar disfrutando no solamente de la libertad de salir a la calle, sino de la libertad de vivir en un mundo perfecto cuando la presencia de Dios se haga evidente en este mundo. Que el Señor nos bendiga. Amén.